señoritas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, vamos a aprovechar a ver este tiempito, vamos a ver. Creo que tal vez no deberíamos pasar clases hoy, ¿ya? Pero el día martes creo que voy a tener yo una reunión a la hora de nuestra clase, así que por eso vamos a aprovechar ahora de avanzar, ¿ya? Y el día martes probablemente no pasemos clases por esa reunión que les digo que tengo prácticamente a la misma hora, ¿ya? Bueno, entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, vamos a aprovechar, ya hemos visto entonces, les he explicado las ecuaciones del flujo permanente y uniforme, ¿no? Ya se les ha explicado. Ahí está la ecuación de continuidad, la ecuación de resistencia al flujo, ¿no? Que la primera ecuación fue desarrollada por Antoine Chessy, fíjense, en 1768, ¿ya? Y más de 120 años después, otro investigador complementó, vamos a decir que complementó a esta ecuación. No es que él haya desarrollado, él complementó, obtuvo el valor de C. Este investigador se llama Robert Manning. Robert Manning, a diferencia de Antoine Chessy fue un científico hidráulico, ¿ya? En cambio, Robert Manning era un contador. Y él simplemente dedujo esta ecuación en base, a ver, por favor, ese micrófono. Pablo Marcos. Entonces les decía que Robert Manning obtuvo esta ecuación ya mediante un análisis de regresión, nada más. Un análisis de regresión de los resultados que ya se habían obtenido antes. Entonces, Robert Manning no es un investigador propiamente del área de hidráulica, ¿ya? Entonces, de todas maneras, la ecuación, o sea, reemplazando el valor de C en la ecuación de Chessy, surge esta ecuación que actualmente es muy conocida como la ecuación de Manning. Pero en mi criterio debería ser la ecuación de Chessy-Manning. No importa. Ok. Luego, aplicando la ecuación de continuidad caudal igual a área por velocidad, ahí tenemos área por velocidad, ¿no? Entonces tenemos, se puede llegar a obtener esta ecuación, que es la llamada ecuación de flujo. Fíjense, N pasa a multiplicar acá, J pasa a dividir, y que nos queda área por radio hidráulico. El radio hidráulico lo escribimos como área sobre perímetro, ¿no? Área sobre perímetro. Y de ahí entonces ya se obtiene esta ecuación, llamada ecuación de flujo. Bien, en esta ecuación yo les había mencionado ya que N es el coeficiente de rugosidad. Coeficiente de rugosidad del río o del canal, cuyos valores van desde un valor muy pequeño, considerado como superficie lisa, hasta valores muy grandes que se consideran como, o se conocen ya como macrorugosidad. ¿Ya? Macrorugosidad. Ya entonces en ese amplio espectro varía el coeficiente de rugosidad Manning. Ya les había contado, creo, en la anterior clase, que yo también realicé investigaciones para la determinación del coeficiente de rugosidad de Manning en algunos ríos. Yo hice la determinación del coeficiente de rugosidad de Manning en algunos ríos de la cordillera de los Andes, ¿no? En el flanco oriental de la cordillera de los Andes,
es decir, que nacen en la cordillera de los Andes y están dentro de la cuenca amazónica. Y el río Piraí fue uno de los últimos ríos también en el cual realicé este tipo de investigaciones, juntamente con mis estudiantes de la materia de hidráulica 2. Hice entonces estas investigaciones a lo largo del río Piraí. Y ahí yo les puedo manifestar que el coeficiente de rugosidad en el río Piraí es de 0,030 para aquellos tramos con lechos de arena y llega a valores hasta 0,15 para aquellos tramos con macro rugosidad, como son los tramos que se encuentran en la zona de Bermejo. ¿Ya? A ver, ese micrófono, a ver, jóvenes, secretario, identifiquen de quién es ese, a quién le corresponde ese micrófono. Félix Vargas, por favor. Bien, y entonces, ¿para qué utilizamos las ecuaciones del flujo permanente y uniforme? ¿Para qué utilizamos? Y aquí surge la respuesta. Utilizamos. Con el modelo de flujo permanente y uniforme se pueden desarrollar dos actividades muy importantes de la hidráulica de los canales. En primer lugar, analizar el flujo en un canal existente. Y también podemos diseñar canales. ¿Ya? Diseñar canales. Bien, ahora entonces nos vamos. Dice, vamos a realizar la primera tarea, analizar el flujo en un canal existente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, analizar el flujo en un canal. Esta actividad implica, en primer lugar, determinar los parámetros geométricos e hidráulicos del canal y a continuación caracterizar el flujo en el canal. ¿Ya? Bien, y aquí tenemos algunos ejercicios. Algunos de estos ejercicios los he extractado del libro de Shawn. Dice, analizar el flujo en los siguientes canales. 1. Canal rectangular. Dice, entonces, por un canal de hormigón rectangular de 12 metros de ancho, está circulando agua con una profundidad de 2,5 metros. La pendiente del canal es 0.0028. Determinar la velocidad del agua y el caudal. ¿Ya? Entonces aquí, y analizar el flujo en el canal, ¿no? Que esa es en realidad la tarea, analizar el flujo en el canal. Entonces ahí tenemos, fíjense, el canal, ¿ya? De sección rectangular y los datos. Tirante, ancho, pendiente, coeficiente de rugosidad. Entonces de acá vamos a calcular todos los parámetros geométricos e hidráulicos en primer lugar. Calcular los parámetros geométricos e hidráulicos. Con esta información entonces ya calculamos el ancho B. Ahí tenemos el ancho de la superficie de agua es igual al ancho de la base del canal. El área es 2.5, base por altura, simplemente. El perímetro, ahí estamos aplicando las ecuaciones que ya conocen. El radio hidráulico, área entre perímetro. La profundidad media, área entre ancho B. Y luego ya podemos calcular la del flujo en el canal, utilizando la ecuación de Chessy-Manning. Ahí está. Y nos sale una velocidad de 5.944 metros por segundo. Por cierto, es una velocidad muy alta. Muy alta. Ya, entonces, dada ya la velocidad, el caudal es igual a esta expresión. ¿No? Eso es. Bien. Luego tenemos, una vez que hemos calculado los parámetros geométricos e hidráulicos, ahora podemos caracterizar el flujo en el canal. Ya hemos hecho ejercicios parecidos a esto, ¿no? De caracterizar el flujo en el canal. En primer lugar, el flujo en el canal es permanente y uniforme, porque eso es lo que estamos estudiando.
¿no es cierto? El número de Reynolds. Para la temperatura del agua de 20 grados centígrados, la viscosidad es 1.007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Y así, entonces calculamos el número de Reynolds, ¿no? De acuerdo a la formulita. Y nos sale un valor muy grande, ¿no? 10.42 por 10 a la sexta, que es un número mucho más grande que 12.500. Concluimos entonces, por lo tanto, el flujo es turbulento, desde el punto de vista del criterio de la viscosidad. Ahora, el número de Froude. Ahí está la ecuación del número de Froude, la formulita del número de Froude. Reemplazamos los datos y nos sale 1.20, mayor que 1. Por lo tanto, el flujo en el canal se desarrolla en régimen supercrítico. ¿No es cierto? En régimen supercrítico. ¿Ok? En conclusión, el flujo en el canal es permanente, uniforme, turbulento y régimen supercrítico. Ya, ahí concluye entonces el ejercicio. Ya, por una parte, hemos calculado todos los parámetros geométricos e hidráulicos, hemos visto cuánto es la velocidad, cuánto es el caudal, y hemos caracterizado el flujo en el canal además. Y ahora hablamos del canal triangular, ¿no? Ahora vamos a hacer algo similar para un canal triangular. Analizar el flujo en el canal mostrado en la figura a continuación. Aquí tenemos un canal triangular asimétrico. ¿Por qué? Porque M1 es diferente a M2. Fíjense, Y 1,3 metros, el tirante, M1 igual a 2, M2 igual a 3. Entonces es un canal asimétrico. La pendiente, J, 0.052%, N, 0.018. T, la temperatura, 20 grados centígrados. Y resolvemos entonces. Solución. Entonces, ya saben que B es igual a M1 más M2 por Y. Que el perímetro es igual a esta expresión. Que el área es igual a esto. Y ahora calculamos los parámetros geométricos e hidráulicos aplicando estas fórmulas o ecuaciones. Y ahí reemplazamos los datos simplemente. Miren, muy fácil, ¿no es cierto? Muy fácil. Y de ahí resulta que la velocidad es igual a, fíjense, aplicando la ecuación de Chessy-Manning, la velocidad es 0.903 metros por segundo. Q, entonces el caudal es este valor. Caracterizar ahora el flujo en el canal. En primer lugar, el flujo es permanente y uniforme. El número de Reynolds, ahí está. Y nos sale 539.827, un número mucho mayor que 12.500. Por lo tanto, el flujo es turbulento. El número de Froude, ahí está, menor que 1. Por lo tanto, el régimen es subcrítico. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? Ninguna, ya, ok. Bien, y ahora vamos a utilizar un canal trapezoidal. Canal trapezoidal. Analizar el flujo en el canal. Ahí están los datos. Estos datos tenemos para este canal. 0.000144. El ancho B, 6 metros. M1 igual a M2 igual a 1.5. N, coeficiente de rugosidad de 0.015. El tirante Y, 2.5 metros. El área. El perímetro. El ancho B para una sección trapezoidal, ¿no? En este caso, nuestra sección trapezoidal es simétrica, porque M1 había sido igual a M2 igual a 1.5.
¿Ya? Entonces, pues, aplicamos las ecuaciones y obtenemos estos resultados. El ancho B, el área, el perímetro. Por lo tanto, el radio hidráulico, área dividido entre perímetro. La profundidad media H igual área entre ancho B. La velocidad, ahí está la ecuación de Chessy-Manning. Ahí, y nos sale 1.105 metros. ¿No es cierto? El caudal, área por velocidad. ¿Ok? Una vez que hemos calculado los parámetros geométricos e hidráulicos, ahora viene la siguiente etapa, caracterizar el flujo en el canal. El flujo es permanente y uniforme. Luego, según el criterio de la viscosidad, calculamos el número de Reynolds y sale un número mucho mayor que 12.500. Por lo tanto, el flujo es turbulento. El número de Froude resulta 0,26, menor que 1. Entonces, el régimen es subcrítico. ¿Ok? Y así entonces, estimados jóvenes y señoritas, hemos realizado la tarea de analizar el flujo en un canal rectangular, triangular y trapezoidal. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bien, y ahora vamos a utilizar una sección circular. ¿Ya? Aquí tenemos una sección circular. Vamos a ir para abajo. Sección circular, dice. Analizar el flujo en el canal de sección circular para los datos mostrados a continuación. Bien, ahí está. Esta sección circular o este canal puede ser un colector sanitario, ¿no? O sea, un colector sanitario, es decir, una tubería del alcantarillado sanitario puede ser, o del alcantarillado pluvial también. ¿Ya? La pendiente del colector, por eso lo estoy llamando colector, porque se llama colector a esos conductos que transportan aguas residuales. Colector. La pendiente del colector de 0.0035. Coeficiente de rugosidad de Manning, 0.013. El tirante Y, 0.60 metros, ya está dado. El diámetro del colector es 1 metro. Ecuaciones a utilizar, dice. Ahí están las ecuaciones de la sección circular que ya hemos manejado, ¿no es cierto? Ya hemos manejado en la anterior clase. Estas son las ecuaciones. Bien, entonces, con los datos que tenemos y aplicando estas ecuaciones, resolvemos el problema. En primer lugar, dice determinar los parámetros geométricos e hidráulicos. Para calcular el área, perímetro, etc., tenemos que conocer el ángulo θ, el ángulo central, el ángulo θ. Entonces, el ángulo θ es 2 veces arco coseno por 1 menos 2 veces y sobre d. ¿No es cierto? Ahí está. Ángulo θ igual 2 veces arco coseno de 1 menos 2y sobre d. Y de ahí resulta 3.544 radianes. El área resulta 0,49 metros cuadrados. El perímetro, el ancho B, el radio hidráulico, la profundidad media. Calculado entonces estos elementos, ahora calculamos la velocidad, aplicando la ecuación de Chessy-Manning. Y finalmente el caudal,
área por velocidad, aplicando la ecuación de continuidad. A ver, ustedes revisen estos resultados, por favor, jóvenes. No les he hecho calcular nada hasta ahorita. Revisen, por favor, ¿ya? Revisen cada uno de estos resultados, redondeando al tercer decimal, que sea, ¿ya? Como está ahí, redondeando al tercer decimal. Háganlo, por favor. ¿Cómo les fue, jovencitos? ¿Han verificado los resultados? ¿Hay alguna diferencia? Sale lo mismo, señor. Sale lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, luego nos vamos a caracterizar el flujo en el canal. Ya partimos del hecho de que el flujo es permanente y uniforme. El número de Reynolds. Ahí está, el número de Reynolds. Sale un número mucho más grande que 12.500. Luego, el flujo es turbulento. El número de Fruit. Sale un número menor que 1. Entonces, el régimen es subcrítico, ¿no? Así es, entonces,
En esa forma se realiza esta tarea de analizar el flujo en un canal. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Bien. Sí. Como habrán podido apreciar, aquí todo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque solamente es reemplazar datos en las fórmulas. ¿No es cierto? ¿Se han dado cuenta que solamente hemos reemplazado datos en las fórmulas? Nada más. No hemos hecho ningún cálculo especial. Pero la vida no es así tan fácil, ¿no? Entonces siempre tiene sus bemoles. Y aquí les presento un problemita. A ver, dice, sea el canal mostrado en la figura, un canal rectangular. Se desea analizar el flujo en el canal, considerando que el caudal transportado es de 25 metros cúbicos por segundo. Y ahí tenemos los datos. Caudal, ancho, J, N. Entonces, si ustedes acá observan, no está el tirante ahí. No conocemos el tirante. No, tirante desconocido. Y si no conocemos el tirante, pues no vamos a poder calcular los parámetros geométricos e hidráulicos. Es decir, no vamos a poder realizar la tarea A y tampoco la B. ¿No? Ahí está la A, determinar los parámetros geométricos e hidráulicos. La B, caracterizar el flujo. No se puede. Tenemos que conocer el tirante necesariamente para poder realizar para poder resolver el problema. Entonces, en primer lugar, se debe determinar el valor del tirante. Y esto se logra utilizando la ecuación del flujo, ¿no? La ecuación que les he mencionado. N por Q entre J a la 1 medio igual área a la 5 tercios entre perímetro a la 2 tercios. Entonces, ya conocemos el valor de N, el valor de J y el valor de Q. Ahí está. NJQ reemplazamos acá. El área es B por Y. B y la incógnita Y. El perímetro, B más 2Y. B más 2Y. Ahí está. Y reemplazamos entonces estas expresiones en la ecuación de flujo. Ahí está. Resolvemos la ecuación de flujo. Resolviendo nos sale entonces que el tirante había sido 0.933 metros. Entonces, ya conocido el tirante, ya a partir de aquí ya es fácil calcular los parámetros geométricos e hidráulicos y luego caracterizar el flujo. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? A ver, revisen el resultado que hemos obtenido ahí. Analícenlo, a ver, analícenlo, por favor. Disculpe, ingeniero, entonces la ecuación que usó es la de Manning, ¿no? Esta ecuación es la combinación, ecuación de continuidad y ecuación de Manning. Ah, ya, listo. Las dos ecuaciones se han utilizado ahí. Analícenlo bien, a ver, ¿cómo hemos resuelto ese problema? No, entonces Y igual 0,933 metros, ¿no? Resolviendo la ecuación. ¿Cuánto han obtenido?
Mm. Bien, con las calculadoras que ustedes tienen, pues no hay ningún problema para estas ecuaciones. Y ahora, por ejemplo, un canal trapezoidal. Ahí está el canal trapezoidal. A ver, resuélvanlo ustedes. O hagan, es decir, vean cómo hemos resuelto. Ahí están las ecuaciones.
Bien, entonces para el canal trapezoidal, con estos datos, las ecuaciones, reemplazando de la misma forma como hemos hecho antes, fíjense, el área, esta es la ecuación del área, el perímetro, N, Q y J, ahí está, N, Q y J. Área a la 2/3, perímetro a la 2/3, resolviendo sale Y 2.37 metros. ¿No? 2.37 metros. La solución. Me imagino que ustedes han obtenido ese mismo valor, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Han obtenido ese valor, jovencitos, señoritas? No les Ahí me escucho. salió una pulgada, digo, 2.54, ingeniero. A ver, revisen, revisen. Revisen, a ver, revisen. Esta es la ecuación para el área, para el perímetro. Área y perímetro, entonces. N por Q entre J a la U medio. Ahí está J. ¿Cuánto sale N por Q entre J a la U medio? ¿Cuánto salió? Lo vamos a anotar ahí. A ver. ¿Cuánto sale? A mí me sale 30.37. N por Q entre J a la U medio sale 30.37. Sí. A ver, revisen por favor los demás. Por favor, revisen. Sí, a mí me sale lo mismo. Ya. Entonces, si a 2 le sale lo mismo, ese es el valor. $30.37.5. Y listo. Ahí ahora resuelvan. ¿Y cuánto sale Y? ¿Cuánto salió Y?
Perdón, ¿cuánto salió el resultado, jovencitos, señoritas? Y, ¿cuánto salió? Está bien, ingeniero. ¿Aló? ¿Cuánto sale? Yo he revisado, a mí me sale 5.04. Uh, Eso me le voy a revisar de nuevo, ¿eh? a ver, joven, a ver, escúchame. Muy fácil es verificar. Reemplacen a ver este valor aquí en esta ecuación. Si el resultado le sale 30,37, entonces esto está bien. Pero si el resultado, reemplazando esto aquí, no le sale ese valor, entonces está mal, ¿no? Muy fácil de verificar. Bien, esto es resolver la ecuación y nada más, ¿ya? No hay más ningún otro cálculo especial. Bien, y una vez que hemos resuelto la ecuación, que supongamos que es este el resultado, entonces ya procedemos a calcular todos los parámetros geométricos e hidráulicos y caracterizar el flujo, ya como hemos resuelto en el ejercicio 3. En el ejercicio 3, ¿ya? Y ahí están los resultados. Con este valor, estos son los resultados. Caracterizar el flujo también. Bien, y finalmente aquí les voy a dar un ejercicio. Este es el ejercicio 7, un canal circular. Dice, analizar el flujo en el colector sanitario, que tiene un valor n igual 0,013, de diámetro d igual 0,60 metros, trazado con una pendiente de 0,2%, por el cual circula un caudal de 125 litros por segundo. Y ahí tenemos los datos, N, J, Q y diámetro. ¿Ya? Ahí está. Entonces, vamos a aplicar nuestra ecuación. Ahora, aquí están las ecuaciones que vamos a utilizar. Nuevamente, ahí las he copiado, nada más. Ya no es necesario, ¿no es cierto? Ya las conocen ustedes. Ahí está Y, tita, el área, el perímetro, el ancho B. Bien, ¿cuál es la incógnita aquí? Tenemos el diámetro. No conocemos y tampoco conocemos tita. Entonces, la incógnita para nosotros, la incógnita principal es tita, jóvenes. ¿Por qué? Porque el área yo lo puedo expresar, conozco el diámetro, reemplazo el diámetro y me sale una ecuación en función de tita, ahí está. El perímetro, un medio de tita por el diámetro. Ahí conozco el diámetro y ahí me sale la ecuación también como con tita de incógnita. N, Q y J conocemos. Reemplazamos N, Q y J. Y ahí está. Diámetro, área dividido entre perímetro. Mojado. Y resolvemos esta ecuación. ¿Ya? Hay que resolver ahora esta ecuación. Ahí está, miren, haciendo estos cálculos, resulta que todo esto había sido 2,86. Esto, 2,86. A ver, verifiquen, jóvenes. No, esto no es 2,86, perdón. A ver, primeramente ustedes hagan este cálculo. ¿Cuánto les sale? Vamos a hacer así por partes, como para pegaditos. ¿Cuánto sale ese resultado? Este primer cálculo. Les va a salir 0,036. 36,3. Ahí está. ¿No es cierto? Eso es. Ahí está, fíjense, 0,0363. Ahora, el 0,30 a la 2/3 lo lleva a multiplicar. Y el 0,045 a la 5/3 lo paso a dividir. Ahí está.
Y como resultado de todo esto ahora es 2,86. ¿Y qué nos queda aquí? Nos queda simplemente tita menos seno de tita a la 5 tercios dividido entre tita a la 2 tercios. Aquí falta un paréntesis. En realidad no era necesario después este paréntesis. Y tampoco este. Ahí nomás es. Tita menos seno de tita a la 5 tercios dividido entre tita a la 2 tercios. Y tenemos que hallar el valor de tita, entonces. Resolver esta ecuación. Ahí sí yo creo que va a ser un poquito problemático, ¿no? A ver, resuelvan la ecuación. ¿Cómo les fue, jovencitos, con la solución?
¿Pudieron resolver la ecuación? Bueno, yo he desarrollado este método. Este es un método de prueba y error. Un método de aproximaciones sucesivas, por si acaso. ¿Ya? Para esto no se me requiere una super calculadora. Miren, a esta función le estoy llamando función de tita, a esta expresión. Función de tita. Y la función de tita tiene que valer 2.86. Entonces yo le doy valores a tita y calculo la función de tita hasta que me dé 2.86. Es así de sencillo. Entonces empiezo con tita igual 3,1416, que es pi. Entonces reemplazo ahí pi y la función de tita también me da pi. Y este valor es mayor que 2,86. Entonces tita tiene que ser menor que pi. Entonces digo, sea tita 2,90. Con 2,90 f de tita me da 2,51 y es menor que 2,86 ya. Por lo tanto, tita tiene que ser mayor que 2,90. Mayor que 2,90 tiene que ser. Entonces yo digo, sea tita igual a 3 y me da 2,76, menor que 2,86. Entonces tita tiene que ser mayor que 3. 3,035, ya ahí me da 2,86. Claro, para llegar a esto hay que hacer tal vez otros cálculos más, ¿no? Y la solución entonces es que tita es igual a 30,35 radianes, ¿ya? Por lo tanto, la solución tita igual a 3035 radianes. Y este es el método de cálculo que yo he desarrollado. Es un método de prueba y error, ¿ya? Método de prueba y error, ¿ya? Método de aproximaciones sucesivas. Y por lo tanto, entonces, una vez que ya tengo tita, ya puedo hallar todos los parámetros geométricos e hidráulicos y luego puedo, ahí está, fíjense, los parámetros geométricos e hidráulicos, y luego ya puedo caracterizar el flujo, ¿no? Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, eso es todo por el día de hoy entonces, ¿ya? Ustedes tienen este material, así que solamente tienen que revisarlo y estudiarlo. ¿Está claro? ¿Aló, aló? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, eso es todo por hoy, jovencitos y señoritas. Que descansen, ¿ya? Y que tengan una feliz Semana Santa. Hasta la próxima clase, entonces. Hasta luego, ingeniero. Igualmente, ingeniero, tenga feliz semana. Hasta luego, jóvenes señores.